Saludos a todas y todas. Mi nombre es maestro Roberto Membreño, coordinador de maestría en Derecho de Familia. En nombre de la Universidad Evangélica El Salvador, les damos una fuerte bienvenida. Les saludamos a las autoridades presentes que en razón honra con su presencia, directora de la Escuela de Posgrado, doctora Nadia Mengíbar, maestro Dionisio Alonso y demás autoridades presentes. Daremos un pequeño resumen del ponente de este día, máster en Derecho de Familia, director ejecutivo de la Oficina Especializada de Adopciones del Procuraduría, juez suplente especializado en niñez y adolescencia y docente de maestría de la materia de políticas públicas, niñez y adolescencia. Les damos la bienvenida al Meet the Experts 2021, denominada Investigación e Innovación como Competencias Globales para el Profesional del Siglo XXI, que inició el 17 de noviembre del 2020 y finalizará este día 23 de enero del 2021. La conferencia a compartir este día es Derecho de Acceso a la Justicia de las Niñas, Niños y Adolescentes en El Salvador. Hoy estaremos en línea bajo las aplicaciones y herramientas de Zoom y Facebook y el espacio del chat a su mano derecha. Pueden utilizarlo para comunicar sus preguntas que con gusto anotaremos y contestaremos al final de la exposición. Les recordaremos que estaremos realizando una encuesta de satisfacción al final de la presentación para ver qué otros temas de interés podemos realizar bajo esta misma modalidad. Les invitamos a visitarnos y seguirnos en las redes sociales, Facebook y así como en nuestro canal de YouTube, donde podrán encontrar videos de pasados webinars y conferencias que hemos tenido en nuestra universidad. En la página web de la universidad puede conocer más de nuestras ofertas de estudio, capacitaciones y próximas actividades. Agradecemos su participación y apoyo en este congreso y esperamos que disfruten de esta actividad. Los dejo con maestro Dionisio Alonso. Bueno, muy buenas tardes tengan cada uno de ustedes que nos acompañan en este espacio. En esta oportunidad estaré brindando con ustedes algunos elementos, algunas ideas sobre el tema del derecho al acceso a la justicia de las niñas, niños y adolescentes en El Salvador. En primer lugar, quisiera comenzar iniciando respecto de cuál es la referencia constitucional en cuanto al derecho al acceso a la justicia. Luego haré alguna indicación respecto a algunas sentencias de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que han hecho una descripción y un desarrollo respecto de cuál es el contenido del derecho. Y luego específicamente abordaré un tema muy puntual sobre una sentencia de habeas corpus, el cual el año pasado causó una gran emoción para aquellos que estamos trabajando en el tema de niñez y adolescencia, y creo que ha roto algunos paradigmas importantes. Pero también haré referencia a algunos aspectos que no han sido muy acertados respecto de la jurisdicción constitucional y que aún requieren una revisión importante y una discusión desde la academia y desde los aplicadores del derecho. Y finalmente, alguna especificación en torno a lo que expresa la Corte Interamericana de Derechos Humanos y brindando también algunos elementos que nos permitan superar obstáculos, algunos retos y desafíos que como Estado de El Salvador tenemos. Bien, así las cosas, es importante que nosotros tengamos como referencia lo estipulado en el artículo 2 de la Constitución de la República. El artículo 2 expresa que toda persona tiene derecho a la vida, a la integridad física y moral, a la libertad, a la seguridad, al trabajo y a la propiedad y posesión. Pero en ese mismo inciso, el artículo 2 finaliza diciendo y a ser protegida en la conservación y defensa de los mismos. Ahora, ¿qué es lo que la Constitución en ese apartado nos está prácticamente señalando? Son dos elementos muy importantes en materia de derechos fundamentales. El primero de ellos es, en la primera parte del artículo, nosotros vemos desarrollado los derechos de contenido sustantivo. El constituyente únicamente expresó algunos ejemplos respecto de los derechos de contenido sustantivo. Y luego, en la segunda parte de esa misma disposición, el constituyente expresa de que toda persona tiene derecho a ser protegido contra aquellas acciones, por supuesto, que estén en contra de estos derechos a través del Estado. No lo dice así literalmente, pero esa es la idea. Es decir, es la parte en la que la misma Sala de lo Constitucional ha expresado
que todos nosotros, todos los ciudadanos, tenemos derecho a una protección por parte de la Constitución de la República y una protección por parte del Estado y, por supuesto, esencialmente el órgano judicial. Es decir, derecho a ser protegidos de nuestros derechos. Bien, ahora, la Sala de lo Constitucional ha expresado en algunas sentencias, y voy a hacer referencia a la sentencia 348/2004, del 2 de octubre del 2009, ha dado algunos elementos de lo que implica el derecho al acceso a la jurisdicción. Dice que dentro de este derecho debemos de acotar algunos elementos como son la posibilidad que toda persona tiene de acceder a los tribunales a través de las vías legalmente establecidas. Como segundo elemento, la Sala ha dicho que dentro del marco del derecho de acceso a la jurisdicción, también hay que valorar que toda persona, además de acceder a las vías legalmente establecidas, tiene un propósito. ¿Para qué vamos a acceder a las vías legalmente establecidas? Y entonces ha dicho que es para la defensa de los derechos. Ese es el propósito. Y luego dice que toda persona que acceda legalmente a por las vías establecidas a la acción de la justicia, a los tribunales, para la defensa de los derechos, debe de obtener una sentencia fundada en derecho. Es decir, no solo basta con el hecho de que tengamos la posibilidad de acceder a los tribunales, ni tampoco que basta que solo anunciemos cuáles son los derechos que nosotros debemos de exigir ser protegidos, sino que también incluye que los tribunales deberán de darnos una respuesta a través de una sentencia fundada en derecho. Y estos son elementos importantes en torno al derecho al acceso a la jurisdicción. Ahora, estos elementos además implican que el mismo artículo 2, que se refiere a un proceso constitucionalmente configurado, que es una expresión de lo que en otras legislaciones y en otros países, incluso en el nuestro, hemos hablado mucho acerca del debido proceso, ¿verdad? No obstante, la Sala de lo Constitucional ha dicho que eso del debido proceso es una categoría que no es muy tangible, es muy comprensible, y entonces la Sala ha dicho, mire, hablemos mejor de un derecho constitucionalmente configurado. En el marco de ese derecho hay otros elementos de un derecho a un proceso constitucionalmente configurado que pertenecen a la protección jurisdiccional. Uno de ellos es el acceso a la jurisdicción, el otro es por supuesto, el obtener una respuesta del órgano judicial a través del respeto a ese proceso constitucionalmente configurado. El otro es el derecho a obtener una decisión de fondo motivada y congruente, y el derecho a la ejecución de las decisiones judiciales, porque no solo basta que tengamos una respuesta, sino que además necesitamos que esa respuesta sea ejecutada. Lo que todos conocemos, o por lo menos los abogados conocemos, que es la fase ejecutiva de los procesos que se desarrollan por el órgano judicial. Ahora, dentro de los mismos elementos del derecho al acceso a la jurisdicción, también toda persona tiene derecho a acceder a los tribunales, ya habíamos dicho, por las vías legalmente establecidas, y a obtener una respuesta por los tribunales en una sentencia, a través de una sentencia fundada en derecho. Ahora, el año pasado, la Sala de lo Constitucional, a partir de esta premisa que he abordado y estos elementos que he mencionado de manera muy rápida, la Sala de lo Constitucional sentó una línea jurisprudencial bastante importante en un proceso de habeas corpus. No solamente es importante en cuanto a al contenido de la resolución, sino que además representa un cambio de paradigma
desde el enfoque de del Tribunal Constitucional. Generalmente es de reconocer que si bien el Tribunal Constitucional, por lo menos en el país, ha tenido grandes avances, pero en el tema de derechos de niñez y adolescencia hemos visto que el Tribunal Constitucional, por lo menos el salvadoreño, ha dado pasos no tan agigantados como hubiésemos querido, por lo menos nosotros los que trabajamos en el tema de niñez y adolescencia. Han sido pasos demasiado tímidos a mi modo de ver, pero con esta sentencia de habeas corpus, sencillamente para nosotros ha representado un cambio significativo en la jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional. Me refiero precisamente a la sentencia 209-2020 de un proceso de habeas corpus con referencia 29 de abril del 2020. Los hechos sencillamente pueden expresarse o explicarse de manera muy breve, y es que la solicitante refirió a través de una nota, de un escrito que realizó, refirió que el juez de primera instancia, en este caso de San Sebastián, no ha celebrado o no celebró una audiencia especial para conciliar en un proceso donde la madre de la solicitante estaba en calidad de imputada. En este caso, ella no había tenido la oportunidad de poder ser escuchada por el juez de instrucción y desarrollarse una audiencia de conciliación, dado que el delito por el cual estaba siendo procesada permitía la conciliación. La razón era porque el juzgado se encontraba cerrado en virtud de los decretos legislativos que fueron aprobados en el contexto de la pandemia. Es decir, nadie podíamos salir de manera libre, por lo menos como si lo hacíamos antes de la pandemia, sino que con ciertas restricciones. Entonces, vemos que un juzgado, un tribunal de justicia del país, se encontraba cerrado por razones eminentemente legales. No obstante, la madre de la peticionante, pues era importante que se resolviera su situación jurídica porque además habían otros hijos, ¿verdad? Y otros hijos que requerían del cuidado, de la atención de la solicitante, y de la madre de la solicitante. Los elementos importantes en este caso es que la solicitante tenía la edad de 10 años de edad. Entonces, esto representa en la jurisdicción constitucional, ¿verdad? Un elemento muy interesante porque era una niña de 10 años de edad que elabora un escrito y en el cual el escrito expresa de que su madre está siendo detenida ilegalmente, activando el proceso de habeas corpus. La Sala de lo Constitucional fundamenta el hecho de que, dadas las condiciones en las que nos encontrábamos en ese momento, era lógico pensar de que la Secretaría de la Sala pues no estaba recibiendo todas las solicitudes, todas las demandas o todos los escritos que en términos normales se podrían recibir. Fundamenta el hecho de que el artículo 41 de la Ley de Procedimientos Constitucionales establece 3 formas de acceder a la Sala de lo Constitucional en los procesos de habeas corpus. Se dice que puede accederse por escrito, por carta o por telegrama. Si la Sala de lo Constitucional hubiese interpretado que la nota que hizo la solicitante de 10 años, que luego esta nota la escaneó y la mandó por correo electrónico, a un correo electrónico que había facilitado la Sala de lo Constitucional, hubiese interpretado de que no era la vía legalmente establecida, entonces la misma sala hubiese, vamos a decir de esta manera, limitado el derecho al acceso a la justicia de la niña. Pero la Sala de lo Constitucional interpretó de una manera amplia la posibilidad
o las diferentes vías que el artículo 41 de la Ley de Procedimientos Constitucionales estaba otorgando o permitiendo, es decir, a través de correo electrónico. Ahora, la Sala de lo Constitucional dijo que existe una probabilidad real de que las personas no puedan presentar peticiones de habeas corpus materialmente en la Secretaría del Tribunal. Con eso, la Sala de lo Constitucional, a partir de esa nota, de ese escrito de una niña de 10 años, en su resolución en la que prácticamente le está dando trámite al proceso de habeas corpus, hace por lo menos 3 reconocimientos importantes que en materia de derecho de niño y adolescencia debemos de considerar en todo proceso, llámese proceso constitucional, proceso de familia, proceso de niñez, proceso penal, cualquier tipo de proceso contencioso administrativo, cualquier proceso donde se encuentre vinculado una niña, niño o adolescente, todo juez o jueza debe de tomar en cuenta. Estos son: el primero, la consideración de las niñas y los niños como sujetos plenos de derecho. Cuando la sala le da trámite a la solicitud o a la petición de la niña respecto a la detención ilegal que ella estaba argumentando a través de su escrito, la sala lo que hace es que reconoce o le da ese reconocimiento de sujeto pleno de derecho a la niña peticionante. Pero además valora el hecho de que al tener 10 años de edad, ella se encuentra en una edad en la que, de conformidad con sus facultades evolutivas y con el ejercicio progresivo de las facultades, ella sí puede realizar un escrito que contenga una petición como esta. Además, dijo la Sala de lo Constitucional que debe de tomarse en cuenta el principio de igualdad, no discriminación y equidad. Por lo tanto, esta resolución refleja de manera muy acertada la condición de persona de la niña, la capacidad material para presentar el escrito y el trato que debe de dársele a las niñas, niños y adolescentes de forma equivalente como que se tratara de una persona adulta. Esto nos permite sostener que en esta resolución la Sala de lo Constitucional dio una vuelta de timón que permitió poder sustentar que a partir de este criterio también los demás tribunales de justicia del país, sin importar cuál sea la materia en la que se vea involucrada una niña, niño o adolescente, debe de considerar en sus procesos. Por otro lado, como una expresión del derecho al acceso a la justicia, la Sala de lo Constitucional dijo de que debía de explicársele la sentencia o la resolución a la niña a través de un lenguaje claro y sencillo, porque no bastaba únicamente la simple notificación que debía realizarse a través del mismo medio electrónico. De hecho, dijo de que si el medio electrónico no daba suficiente garantía de notificación, entonces tendría que trasladarse al lugar de residencia de la niña para poderle explicar a través de un lenguaje sencillo. Este mecanismo de explicación de forma sencilla, de forma comprensible, hace sostener también que este derecho al acceso a la justicia no solo implica que podamos acceder a los tribunales, que tengamos una respuesta de los tribunales a través de una sentencia fundada en derecho, sino que la respuesta sea de tal forma que todos podamos comprender. El lenguaje sencillo debe de estar presente en todos los casos y sobre todo si se trata de casos donde vemos involucradas niñas, niños y adolescentes. Pero la sala además dictó como medidas judiciales para garantizar el interés superior de la niña una orden directa a la Procuraduría General de la República para que delegara a una persona profesional a fin que le brindara una asistencia legal y acompañamiento a la niña solicitante. ¿Qué significa? Significa que la Sala de lo Constitucional en este caso no se quedó
únicamente con la notificación y con la orden de brindar a través de un lenguaje sencillo la información, sino que además incluyó a otro actor importante dentro del sistema de protección integral de niñez y adolescencia, como es la Procuraduría General de la República. Y es que la Procuraduría General de la República también tiene facultades constitucionales en el ejercicio de la defensa de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, y por lo tanto esa es una medida judicial dictada por la sala que era oportuna hacerlo y que nos permite también sostener que en casos como estos el órgano judicial debe de ir más allá, es decir, dictar todas las medidas posibles para garantizar el interés superior de la niña, niño o adolescente. De hecho, el Comité de los Derechos del Niño en sus observaciones generales lo ha dicho. Los estados, al definir qué comprende el interés superior del niño, dice que los estados deben de tomar todas las medidas posibles para garantizar el interés superior del niño. Y cuando habla de Estado, se está refiriendo al órgano judicial, al legislativo y al ejecutivo. No obstante, también la Sala de lo Constitucional, si bien ha tenido aciertos en procesos como este, también ha tenido algunos desaciertos que vale la pena mencionar. Y en el tema de la consideración de sujeto de derecho de las niñas, los niños y adolescentes. Por ejemplo, en el amparo 749 de 2014, la Sala de lo Constitucional, nosotros podemos entender que en el ánimo de garantizar derechos de niñez, cometió una impropiedad, y es el hecho de que prácticamente redujo el consentimiento brindado por las niñas y los niños como un aspecto totalmente irrelevante. De hecho, lo dijo que el consentimiento brindado por un niño o niña adolescente respecto a la adopción de métodos permanentes de planificación familiar, textualmente dice, es jurídicamente irrelevante. Y dijo que toda autoridad o profesional médico en el ámbito público o privado deberá abstenerse de avalar y practicar cualquier procedimiento médico. En este caso, la Sala de lo Constitucional, si pretendía de alguna manera garantizar un derecho como es el prohibir o el sancionar de alguna forma las esterilizaciones quirúrgicas que mediante métodos prohibidos, porque en este caso en particular sí se utilizó un método prohibido, un método que no era pertinente utilizar, estaba involucrado un adolescente a la que prácticamente se le obligó a una esterilización quirúrgica porque la adolescente padecía de VIH y el criterio médico fue que la obligaron después de dar a luz, porque estaba en su proceso de parto, la obligaron a esterilizarse. Ese acto de esterilización es totalmente condenable. Y la Sala de lo Constitucional hizo muy bien en amparar en este caso en particular. Pero como he dicho en otros espacios, en el camino para la restitución de derechos de las personas se tropezó. Es decir, en lugar de darle todo el sentido que refiere en la doctrina de protección integral, el interés superior del niño, prácticamente redujo a la niñez y a la adolescencia a una cosa, es decir, el consentimiento de las niñas y los niños no es jurídicamente irrelevante. Así lo dice la Sala de lo Constitucional, pero citando a Bernal Pulido, que dice pues que aunque el Tribunal Constitucional sea el que tenga la última palabra, no significa que tenga la razón. A partir de ese principio o de esos elementos que Carlos Bernal Pulido nos ha dicho en otros espacios, en otros documentos, uno logra advertir que ese aspecto también es aplicable en este caso, porque en el tema del consentimiento la sala prácticamente aplicó en ese caso en particular una visión eminentemente civilista, ¿verdad? Aplicando la teoría prácticamente de la voluntad y no la teoría del interés, que en materia de niñez y adolescencia lo que importa en realidad es la teoría del interés. ¿Cuáles son los intereses o los derechos en juego? Bien,
Con, ante esta realidad jurídica, ahora nosotros nos encontramos, y quiero exponerles a ustedes que en materia de protección jurisdiccional y en la práctica hemos encontrado algunos obstáculos al derecho al acceso a la justicia. Uno de los obstáculos comunes en los tribunales de justicia del país es el tema de una interpretación restrictiva en contra de las niñas y adolescentes. Por supuesto, no quiero decir todos los tribunales, porque eso sería caer en un error argumentativo, en una falacia de argumentación de generalización apresurada. Pero sí es cierto de que hoy por hoy en la jurisdicción se requiere, y digo, en las diferentes áreas, en las diferentes materias del derecho, se refiere, debemos de tomar en cuenta que la interpretación judicial debe de ser una interpretación amplia, no restrictiva. Es decir, amplia para el interés superior de la niña, niño, adolescente, ¿verdad? Y no restrictiva en contra de las niñas y los niños. Es importante que la Administración de Justicia comience a aplicar criterios más amplios a favor de las niñas y los niños. Otro de los elementos que obstaculiza el derecho de acceso a la justicia es la aplicación de la ley como finalidad última y no como un mecanismo que garantiza derechos de las personas. Es decir, considerar que el ordenamiento jurídico es un instrumento que solamente nos sirve como guía, como mecanismo para obtener una respuesta respecto de los derechos que las personas, que los ciudadanos están solicitando una restitución. Entonces, la ley debe de convertirse nada más en la herramienta o en el mecanismo a través del cual nosotros vemos realizados nuestros derechos. El problema es que en algunos casos en los procedimientos no se vuelven ese mecanismo de protección a derechos, sino que se vuelve el fin último. Cuando eso ocurre, entonces el proceso en sí, al convertirse en ese fin último, termina, en algunos casos, termina obstaculizando este derecho al acceso a la justicia. Y otro aspecto que obstaculiza el derecho es la discriminación de las niñas, niños y adolescentes en razón de su edad. Es decir, reducir a la niñez y adolescencia a cosa y tratarla como tal, aunque literalmente no se haga, pero cuando no escuchamos a los niños en los procesos, sin importar cuál sea su nombre, en la que nosotros no tomamos en cuenta su opinión, cuando su interés, cuando su derecho está en juego de manera directa o indirecta, entonces estamos obstaculizando el derecho al acceso a la justicia. Algunos casos que yo puedo mencionar son, por ejemplo, que en la práctica se ha advertido que en algunos procesos de violencia intrafamiliar en el cual se ven involucrados niñas, niños y adolescentes, en algunos juzgados de paz yo he tenido la oportunidad de conocer que se han declarado incompetentes para conocer del caso y han remitido el caso a las juntas de protección de la niñez y de la adolescencia, porque han argumentado que ellos no son competentes para conocer en casos de violencia intrafamiliar, porque hay unas juntas de protección que sí lo son. Esa interpretación, para aquellos tribunales que lo han aplicado, es una interpretación totalmente errónea. ¿Por qué razón? Rápidamente voy a decir los elementos de error en la interpretación. La LEPINA, cuando crea las juntas de protección de niñez y adolescencia, les dice que las juntas pueden conocer de amenazas o vulneraciones de derechos de niñez. Esto implicaría también un caso donde las niñas y los niños son víctimas por un uso, por el ejercicio de la violencia a través de un tercero. Si bien es cierto, las juntas de protección tienen esa competencia, no vino la LEPINA a eliminar la competencia que ya tenían los jueces de paz o que ya tenían los jueces de familia en los procesos de violencia intrafamiliar. Es decir, que si una junta de protección puede dictar una medida de protección,
con mayor razón no puede ser un juez o una jueza de paz en un proceso de violencia intrafamiliar. Y ya no digamos un juez de familia. El interpretar que no son competentes, además que sería un grave error porque lo remite a una autoridad administrativa de la cual no se puede ni tan siquiera generar un conflicto de competencia, porque si la autoridad administrativa dijera que también es incompetente, ¿quién lo va a mandar? Lo va a mandar a la Corte Suprema de Justicia, no lo puede mandar porque estamos hablando de dos autoridades diferentes. Pero hay otro problema adicional, y es que aplicando ese criterio, se vuelve nugatoria la posibilidad de acudir a los juzgados en materia penal cuando se ha cometido el delito de violencia intrafamiliar. ¿Por qué? Porque un presupuesto de procesabilidad para el delito de violencia intrafamiliar es que se haya agotado el proceso de violencia intrafamiliar. Y si el proceso de violencia intrafamiliar nunca se agotó porque el juez de paz se declaró incompetente, entonces cuando vuelvan a ocurrir los hechos de violencia, la Fiscalía General de la República, aunque presente un requerimiento por el delito de violencia intrafamiliar, el otro juez de paz que conozca del caso va a decir de que no se ha agotado el requisito de procesabilidad, que es el de violencia intrafamiliar en los juzgados de paz o en los de familia. ¿Ven cómo un criterio que se ha aplicado, a mi modo de ver, de manera errónea en la práctica, violenta el derecho de las niñas y los niños en el caso concreto y después limita o obstaculiza el derecho al acceso a la justicia cuando se ha cometido otro hecho de similar envergadura? También otros aspectos que pudiesen violentar el acceso a la justicia es que cuando las autoridades administrativas que deben de conocer sobre casos puntuales se niegan a conocerlos, también ellos pueden estar violentando el derecho al acceso a la justicia. Es decir, no solamente lo violenta el órgano judicial cuando, digamos, argumenta obstáculos al ejercicio de ese derecho, sino que también lo puede hacer la autoridad administrativa. Y quiero citar algunos aspectos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha expresado, por lo menos en la opinión consultiva número 17, en cuanto a que se refiere a la condición jurídica y derechos humanos del niño. Ha dicho la Corte Interamericana que las condiciones en las que participa un niño en un proceso no son las mismas que lo hace un adulto. Es decir, no podemos nosotros pensar que el tratamiento hacia las niñas y los niños va a ser igual que como adulto. También dice que si se sostuviera otra cosa, se desconocería la realidad y se omitiría la adopción de medidas especiales para la protección de los niños con grave perjuicio para estos. Además, ha dicho la Corte Interamericana que es indispensable reconocer y respetar las diferencias de trato que corresponden a diferencias de situación entre quienes participan en un procedimiento. Y finalmente ha expresado que el ejercicio de las garantías procesales en el caso de los niños se debe considerar la adopción de ciertas medidas específicas con el propósito de que gocen efectivamente de dichos derechos y garantías. Bien, retos. Y con esto voy a finalizar. ¿Cuáles son algunos retos? Primero, la interpretación de los casos y de la ley, por supuesto, a partir de un principio importante que es el principio pro homine. El principio pro homine implica que de todas las posibilidades que tengamos, aquella que menos restrinja derechos es la que debemos de aplicar o aquella que más potencie los derechos. La aplicación del interés superior de la niña, niño, adolescente en las decisiones judiciales sobre cualquier otro principio y ritualismo procesal también debe de ser considerado, y esto es un reto. Otro de los grandes retos es que el Estado debe tomar medidas que garanticen derechos de niñas y adolescencia, flexibilizando los procedimientos a favor de las niñas y los niños, el derecho a mantener informados a las niñas y los niños de cada una de las fases de su proceso, y el derecho a brindar asistencia técnica a las niñas, niños y adolescentes en todos los procedimientos en los que se encuentren involucrados.
Finalmente, estamos en un proceso muy coyuntural en El Salvador, como es el proceso de selección de los nuevos magistrados y magistradas que van a conformar en la Corte Suprema de Justicia en una tercera parte. Es importante evaluar en cada uno de los candidatos aspectos como el tema no solamente vinculado con las acreditaciones, que muchos de los que están participando tienen las acreditaciones, pero habrá que dar un paso más, y es el hecho de que no basta con una acreditación, es importante y es necesaria. También se requiere de tener sensibilidad en materia de derechos humanos, de niñez y adolescencia, ponernos en los zapatos de las niñas, niños, adolescentes y de las personas usuarias. Bien, hasta aquí me voy a quedar. Muchas gracias por el espacio y quedo esperando sus preguntas para esta parte de preguntas y respuestas. Excelente, maestro Dionisio, muchísimas gracias. Queremos saludar a unas personas que tenemos conectadas. Tenemos a Karen López, Ana María Aguilar, tenemos a James Marinero, Yanira Salamanca dice gracias por el evento. También nos dice muy interesante el tema, nos dice Esmeralda Majano, doctora Karen Echeverría nos lanza una pregunta y dice, buen día, estimado maestro Dionisio, ¿qué opinión tiene sobre las resoluciones de la Cámara Especializada de Niñez y Adolescencia en materia de adopciones de niños, niñas y adolescentes? Muy buena pregunta. Aunque no me dice la doctora Karen de qué resoluciones, yo entiendo por el contexto en el que estamos trabajando en el tema de adopciones, yo entiendo que se está refiriendo a las adoptabilidades. Y quizás para explicarle rápidamente a la población que nos escucha, en el proceso de adopción se requiere que las niñas y los niños sean declarados adoptables. ¿Qué quiere decir? Que las niñas y los niños deben de tener las condiciones necesarias para ser sujetos de adopción. Ahora, uno de los grandes problemas que hemos presentado en la aplicación de la ley es que desde la Cámara Especializada de Niñez y Adolescencia se ha dicho de que el proceso de adoptabilidad de las niñas y los niños deberá presentarse de manera conjunta a través de pretensiones acumuladas con la solicitud de adopción. Eso genera un problema en la práctica, porque el Comité de Selección y Asignación de Familias debe de conocer, de seleccionar y asignar la familia que mejor represente los intereses para las niñas y los niños declarados adoptables, y por lo tanto tiene que ser un match. Ese match no se puede hacer si no existe una sentencia de adoptabilidad, pero en la práctica han habido casos en los que a partir de la jurisprudencia de la Cámara, algunos juzgados, no todos, algunos juzgados han declarado improponible la solicitud de declaratoria de adoptabilidad. Esto significa que el procedimiento o la situación jurídica del niño ha obtenido un obstáculo real. Es decir, el acceso a la justicia de las niñas y los niños a poder finalmente vivir en familia está siendo obstaculizado a través de la aplicación de esta sentencia. Lamentablemente, debo de decirlo, esto está ocurriendo. Afortunadamente, hemos logrado tener también otros criterios judiciales que han sido muy atinados, muy apegados, muy conformes a la doctrina de protección integral, que han decretado la adoptabilidad, y en la práctica hemos logrado llegar a la finalización de algunas adopciones, pero no ha sido, digamos, el número que quisiéramos, considerando que el número de las niñas y los niños que se encuentran en hogares bajo medidas de protección de acogimiento institucional sí reúnen las características para ser declarados adoptables. En ese caso en particular, yo sí interpreto que existe un obstáculo al derecho al acceso a la justicia. Excelente, maestro. También nos comentaba doctora Karen, y creo que iba encaminado a lo que usted nos comentaba en este momento, que consideraba si de alguna de esas resoluciones limitaba el acceso a la justicia de niñez, niños y adolescentes, que es referente a lo que nos acaba de mencionar. También nos comenta Reina Pérez exactamente, dice, el juzgado de paz está en la corresponsabilidad de conocer
dictar medidas y luego referir al juzgado competente. Hay que transversalizar derechos de niñez, interés superior del niño, familia, género, entre otros. Patricia Melara nos dice temática por demás importante, ya que la niñez y adolescencia, al no contar con autonomía, tiene una posición de desventaja para hacer valer sus derechos y libertades. Y también Yanira Salamaca nos comenta que está de acuerdo a la sentencia de habeas corpus interpuesta por la menor de 10 años. Es competente, dice un juez de lo civil, para conocer de una demanda por daño menor causado por un colegio privado, con fundamento en la ley de reparación por daño moral. Dentro de esto, maestro Dionisio, ¿qué nos consideraría usted o qué recomendaciones podríamos dar para poder interponer este tipo o para poder mejorar el derecho al acceso de los niños, niñas y adolescentes dentro de nuestro ámbito judicial dentro de El Salvador? Sí, yo creo de que el rol del juez, y ahí un ejemplo muy importante, el juez civil. Es decir, por supuesto, ante la existencia de una decisión donde se vulneran derechos y después hay una decisión judicial donde acredita la vulneración, ocurre, por ejemplo, en casos de amparo, donde la Sala de lo Constitucional ha amparado precisamente a las personas peticionantes, ¿verdad? Adultas, y puede ser eventualmente una niña o un niño, para determinar la responsabilidad de los daños y perjuicios y el daño moral incluso ocasionado, por supuesto, habría que definirla a través de la jurisdicción en materia civil. Y es importante que los jueces en estas materias también conozcan los principios de la doctrina de protección integral y el principio del interés superior del niño, porque los van a aplicar en casos como estos. Por eso es que es transversal el principio. No es solo para aplicación de los jueces de niñez y adolescencia, para los jueces y juezas de familia, para los jueces y juezas que ven procesos de violencia intrafamiliar, sino que es para los jueces en materia penal, para los jueces en materia civil, en materia contencioso administrativo, son transversales. Y debe de tomarse en cuenta por cada uno de los funcionarios judiciales en estas materias. Estoy de acuerdo con lo que ha mencionado. Excelente, maestro. También queremos dar un pequeño saludo a los espectadores que tenemos dentro de nuestra aplicación de Zoom. Ana Lourdes Pineda, Gracia González, Carlimón Quintanilla de Rubio, Lick Matamoros, Oscar Guardado, Oscar Rivas Vega, Ricardo Iglesias, Rosa Minta Morales, entre otros que tenemos conectados por ahí. Tenemos una pregunta también, maestro Inicio, licenciado Oscar Guardado, dice, muy buena ponencia, gracias en relación al acceso a la justicia de las niñas, niños y adolescentes. Y aquí nos comenta, ¿puede tomarse la opinión previa a audiencia de preliminar cuando exista un proceso de violencia intrafamiliar donde sean víctimas colaterales? Claro, lo que debe de considerarse siempre es que el derecho a escuchar la opinión de las niñas y los niños debe de hacerse en ambientes que no le perjudiquen aún más emocionalmente y psicológicamente, en espacios, en lugares y en momentos también donde no deba de estar enfrente de los agresores, aún y sobre todo en los procesos de violencia intrafamiliar, porque los agresores son los familiares, eh, pero que pueda estar en un espacio que le garantice la mayor comodidad en diferentes aspectos, emocional, física, psicológica, y perfectamente puede realizarse. De hecho, y aquí yo sí voy a citar también la jurisprudencia de la Cámara de Niñez y Adolescencia, en el que la Cámara ha dicho de que la opinión de las niñas y los niños no debe de tomarse únicamente en un momento en particular, en una audiencia de opinión o en una fase de todo el proceso, en estos casos en el proceso de niñez y adolescencia. Siguiendo esa línea jurisprudencial que sí me parece muy atinada, puede aplicarse en los otros procesos. Es decir, la opinión del niño no necesariamente debe hacerse en una etapa del proceso. De hecho, nosotros no la vamos a encontrar en el proceso de violencia intrafamiliar. Podemos hacerla en diferentes etapas, siempre que esa decisión que se vaya a tomar se requiera realmente nuevamente volver a tomar o volver a escuchar al niño o a la niña. Puede serse una vez, puede serse 2 veces, 3 veces, siempre procurando también no revictimizar a las niñas y los niños, porque eso es también otro elemento que hay que considerar en la aplicación del derecho.
Excelente, maestro. Tenemos también varios comentarios que dicen excelentes aportes para tomar en cuenta y defender los procesos en los que intervienen niños, niñas y adolescentes. También en Facebook tenemos una pregunta, dice Mari Carmen Sandoval, la asesoría técnica a los niños, niñas y adolescentes, ¿a qué se refiere? Debe ser proporcionada por el equipo multidisciplinario adscrito a los tribunales o si ya existe dentro de la Procuraduría General de la República alguna unidad encargada de hacerlo. Bien, por constitución, por mandato constitucional y legal, la Procuraduría General de la República realiza la defensa o tiene la competencia de defender los derechos de las niños. Lo hace a través de la unidad especializada de niñez y adolescencia o lo hace a través de las procuradurías auxiliares por medio de una persona profesional, un abogado o abogada que es un referente en materia de niñez y adolescencia. Pero la asistencia técnica y más que asistencia técnica, porque no vamos a explicarle a los niños y las niñas necesariamente con términos muy complicados cómo es que se está desarrollando su proceso. No es esa la idea. La idea es siempre con palabras sencillas. Los abogados de la Procuraduría o también, ¿por qué solo la Procuraduría? La Fiscalía General de la República también debe de contar con un equipo multidisciplinario cuando en los casos penales está involucrado una niña o un niño como víctima, por decir de alguna manera. Y debe de explicarle también cómo va su proceso. Ahora, el saturar de información tampoco es conveniente para el niño o la niña. Hay que explicarle conforme al desarrollo evolutivo. No necesariamente lo va a hacer un abogado. Lo puede ser un psicólogo, un trabajador social, un educador, que con instrucciones también que un abogado le dé o con el acompañamiento de un abogado puede explicarle de manera técnica. La asistencia no solo es técnica, ese es otro elemento que quisiera aclarar, no es solo técnica. La asistencia no debe limitarse a aspectos técnicos, puede ser mucho más amplia, ¿verdad? Por ejemplo, la atención en primeros auxilios psicológicos puede formar parte de una asistencia hacia las niñas y los niños. En fin, se requiere siempre de un equipo multidisciplinario. El gran problema es que nosotros pensamos que los casos deben de ser resueltos por abogados. Y cuando nosotros tratamos con las niñas y los niños, los abogados no siempre somos los mejores para brindar información. Necesitamos un profesional que nos apoye. Excelente, maestro. Primeramente, pues, agradecerles la participación a todos. Estamos contestando ahí las preguntitas que más podamos, ¿verdad? También tenemos un comentario acá, dice en Facebook, excelente ponencia, porque en adopción de niños, niñas y adolescentes lleva mucha burocracia y además intervienen varias instituciones para poder llevar a cabo lo que es la adopción. En este caso, maestro Dionisio, ¿cuál sería su criterio o estaría bien que dejáramos en la parte de la adopción simplemente para una sola institución o estaría bien que también varias instituciones metan mano para poder crear este ambiente y recordemos que todo es en pro de la niñez y adolescencia, el crear una adopción, el hecho de que los niños puedan tener un hogar? Sí, en el tema de las adopciones, también yo quisiera hacer una aclaración. Habría que ver qué rol nosotros jugamos en el proceso, porque muchas veces nosotros somos solicitantes de adopción que a nosotros nos parece que es burocrático. Pero ¿cuándo nos parece burocrático un proceso de adopción al solicitante? Cuando el solicitante no reúne las competencias de parentalidad, ¿verdad? No reúne esos elementos de ejercer la paternidad y a pesar de ello, que se le ha explicado que no reúne todos los elementos y condiciones, desea ser padre o madre adoptivo. Es importante que sepamos diferenciar. Una cosa es el deseo de ser padre y otra cosa es que realmente yo tenga los indicadores para poder ejercer la paternidad. En la práctica pudiesen existir casos y han ocurrido algunos casos donde se ha identificado personas con altos niveles de violencia o incluso se han identificado personas con bajos niveles de empatía. Eso en el tema de las adopciones es sumamente importante porque el Estado debe garantizar la mejor familia para las niñas y los niños.
A veces nosotros confundimos burocracia con el deseo de obtener una respuesta de ser padres o madres adoptivos. En materia de adopción, no existe el derecho a adoptar. El adulto no tiene derecho a adoptar. El adulto tiene derecho a que sea considerado en un proceso de adopción y que pueda formar parte del listado de familias declaradas aptas para adoptar. ¿Quién sí tiene el derecho? El niño, la niña o adolescente sujeto a adopción, él sí tiene derecho a vivir en familia. Pero en materia de adopción no es en cualquier familia, es en la familia que garantice los derechos de las niñas y los niños. Por eso es que a algunas personas les parecerá un tanto burocrática. Si intervienen diferentes instituciones, eso no existe una fórmula que se pueda decir que solo intervenga el órgano judicial, que solo intervenga la administración pública. De hecho, en la mayoría de los estados, siempre hay una primera fase administrativa y después una fase judicial. Lo que cambia son los roles de la administración pública. Por decirles algo, en Argentina, que para mí es con beneficio de inventario, yo no estoy muy de acuerdo con esa forma de hacer las cosas, pero así lo hace. En Argentina, la oficina o el símil de la oficina para adopciones lo que hace es la calificación de las familias, pero la selección y asignación la hace el juez. Entonces, lo que la oficina remite al órgano judicial es el listado de las familias. ¿Cuál es el problema con esa forma de hacer las cosas? Que de acuerdo con la guía de buenas prácticas para la aplicación del convenio para la protección del niño y la cooperación en materia de adopción internacional, dice que la selección de las familias debe de realizarse a través de un equipo multidisciplinario que conozca el caso del niño en particular para escoger a la mejor familia que garantice el interés superior del niño y poder hacer el match. Eso no sucede en Argentina y sí sucede en El Salvador. Es decir, que en materia de adopciones, a pesar de todas las críticas que tenga la ley, yo no digo que tengamos la mejor ley, pero sí tenemos una ley que nos permite hacer una selección y asignación de forma responsable a través de un debido proceso para buscar la mejor familia. Y en este aspecto yo les puedo decir, estamos mejor con la ley especial de adopciones que con la forma en que se ha regulado en Argentina. No existe un criterio para definirlo, pero solo existen elementos que debemos de tomar en cuenta en materia de adopción. Excelente, maestro. Muchísimas gracias. La verdad que de antemano agradecerle por tan lindo tema. La verdad que es muy, pues esto brinda mucha información, ¿verdad? Todos nosotros como abogados. Al mismo tiempo, pues queremos agradecerle a todas las personas conectadas que están en Facebook, que están en la plataforma de Zoom y los queremos invitar, ¿verdad? Que sigan nuestras redes sociales, también como Facebook, en nuestro canal de YouTube para que puedan ver nuestros pasados conversatorios. Pueden visitar la página web de la universidad. Pueden conocer de nuestras ofertas de estudio, capacitaciones y próximas actividades. Agradecemos su participación. Maestro Dionisio, muchísimas gracias, se lo agradezco mucho. Docente de la universidad, se los presento. Y también pues agradecerle en este apoyo a este congreso, ¿verdad? Y esperamos que hayan disfrutado de tan linda actividad. Los esperamos pronto a todos ustedes. Muchísimas gracias de parte de la Universidad Evangélica. Que Dios me los bendiga a todos.